Bienvenides, esto es POX, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos 3 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana a las 20 horas por radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. Buenas noches, Anto. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Bueno, hoy nos metemos con un tema, la tasa de interés. Es un tema que viene desde el principio del dinero, la humanidad lo viene pensando hace mucho tiempo, porque es un poco preguntarse cuál es el precio del dinero, ¿no? Es decir, ¿qué tasa de interés le ponemos nosotros a prestar un dinero hoy? Uno de los primeros teóricos que formaliza el concepto de tasa de interés es Irving Fisher, que fue un economista, estadístico, que contribuyó a difundir las ideas económicas neoclásicas en Estados Unidos y publicó su teoría titulada Teoría del Interés en 1930, en la que establecen que la tasa de interés es, y escuchen, el premio por disponer en forma anticipada de bienes. La mayoría de las teorías de este tipo hablan de consumir o no consumir como una elección que uno realiza en base a la tasa de interés. Es más o menos decir lo mismo que consumir hoy versus consumir en el futuro. No sé si se acuerdan, nosotras queríamos traer una fábula, no sé si se acuerdan, la fábula de la cigarra y la hormiga, ¿no, chicas? Ay, yo necesito que me la refresques, Perdón, yo no me la acuerdo. Nunca la escuché yo, No. Ay, yo la amo, me la contaban de chiquita y tiene que ver con una metáfora del esfuerzo y también de una elección entre consumir hoy o consumir mañana, ¿no? Entonces, la fábula va más o menos así, es verano y está la cigarra cantando durante el verano y las hormigas trabajando muchísimo para juntar para juntar hojas y comida. Sí, me estoy adelantando. Cualquier parecido con la realidad de la fábula. Pura coincidencia. Sí. Para juntar verdes, básicamente. Claro, durante el verano, y la cigarra medio que se burla de la hormiga, como te la pasaste laburando, venía a cantar conmigo, el verano está para disfrutar, y la hormiga medio fastidiada le dice, después vas a venir a llorar. Va a venir el invierno, yo voy a tener toda la comida en el hormiguero. Bueno, pasa el verano y efectivamente sucede lo que dice la hormiga. Llega el invierno y la cigarra no tiene para comer. Va y le toca la puerta del hormiguero y la hormiga en este caso lo saca corriendo para su casa. Le dice, te tendrías que haber acordado en el verano cuando yo trabajaba y vos te burlabas. Bueno, un poco tiene que ver con esto, pero también en el fondo hay una cuestión un poco meritócrata de esto, y nos gustaría como ponerla en tensión, porque ¿qué pasa cuando no podés elegir no consumir? ¿La cigarra puede no comer? No, obvio que no, se muere si no consume. De hecho, quiero decir algo, esto de la elección de no consumir. En realidad, el primero que pone el eje acá es Keynes, cuando establece la función de consumo. Hay una parte, bueno, esto es muy técnico, los economistas quizás me entienden, pero cuando uno hace la curva de demanda, de consumo, nunca pega con el eje, porque nunca puede ser cero. Siempre hay una parte que lo llamaba consumo autónomo, no sé si lo recuerdan. Sí. Que justamente tiene que ver con esto, con que hay algo que, o sea, uno tiene que consumir algo en el mes. Por lo menos para vivir. Después se puede comprar algo que genere algún placer, si se quiere. Claro, pero el tema es que esta fábula, parece que en ese entorno no existía la tasa de interés, porque si la cigarra hubiese tenido plata, si estuviéramos en un mercado como el nuestro, si la cigarra tenía plata, podía, quizás, cuando llegó el invierno, tener con qué pagarle a las hormigas por ese alimento. Claro. Un intercambio. No, y quizás, la cigarra podría
pedir un préstamo, digo, ya que estamos llevando esto al terreno de los economistas, que nos encanta, Claro. pero, digamos, el precio o sea, el nivel de la tasa de interés podría tender al infinito, o sea, podría ser muy alta cuando uno se tiene que endeudar para algo tan básico como comer. Y las hormigas le podían pedir cualquier tipo de tasa a esa cigarra en desesperación. Eso tiene un paralelismo con los créditos medio usureros que conocemos en la vida real también. Exactamente, cuando la necesidad es mayor que por ahí el riesgo que uno asume, los compromisos que uno asume a futuro, empieza como a existir la usura. En contextos de altas tasas de interés y con noticias como las que vimos de las fintech, que el Banco Central tuvo que intervenir porque cobraban tasas de interés tan altas, toma como relevancia esta fábula. Y también toma relevancia en el sentido de que es una fábula sobre el esfuerzo, pero es como muy simplificado, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando trabajás y así todo no te alcanza? Seguís siendo la cigarra. O sea, vos no es que te la pasa cantando, sino que te vas a trabajar. Bueno, algunos dirían, es tu problema por ser cigarra. Hubiese sido hormiga. Bueno, pero si la cigarra hubiera tenido plata, si hubiese podido pasar todo el día cantando. Claro, bueno, una cigarra heredera, por ejemplo. Claro, mira. Es un problema por ser cigarra pobre, no por ser cigarra. Claro, tal cual. Y también nos pone un poco en tensión esto de que no hay lugar para el ocio, nos tenemos que pasar laburando de sol a sol para que en algún momento de necesidad no tengamos que depender de nadie, o podemos pensar en una comunidad, podemos pensar que las hormigas, a cambio de la música de la cigarra, hubieran dicho, bueno, está bien, te comparto un poco. Bueno, sí. Mucho para pensar en esta fábula para niñes, que está bueno de construir un poco. Y desde Pox queremos saber de qué lado cayeron nuestros oyentes, del lado del que se endeuda, del lado del que presta, son hormigas, son cigarras, bueno, los leemos. Y hablando de deudas y préstamos, tenemos en el día de hoy el tema de la semana tiene que ver con un relevamiento que hizo el Centro de Estudios Regionales y Experimentales, en el cual se registró que la deuda total de las familias creció en el mes de junio un 4,6%, afectando a 11,9 millones de hogares, lo que equivale al 86,5% de los hogares del país. Es un monto enorme. Este aumento es impulsado por lo que se conoce como endeudamiento no bancario. ¿Qué es la deuda no bancaria? Es aquella que uno toma cuando deja de pagar impuestos, servicios, la cuota del colegio, cuando le pide dinero a algún familiar, también cuando accede a algún préstamo financiero, pero no a través de un banco, es decir, de alguna de esas, no sé cómo se llama, sí, son empresas financieras o intermediarios financieros que están con locales a la calle, pero que no prestamistas privados, por lo general. No, se llaman. Me acuerdo de una propaganda que eran los hermanos Cobra, que te cobraban. No. Con ese nombre ya me da miedo. Yo no iría a pedir ahí. Claro. Bueno, en este relevamiento, entonces, lo que se destacó es esta deuda no bancaria que sería la que está traccionando. Otro de los datos también que surge del informe es que crece el temor de los hogares a quedarse sin ingresos o a perder el empleo, ¿sí? En este caso hablamos del 44,9% de la población teme a perder sus ingresos, y a la vez que piensan que una vez que finaliza la cuarentena, debido a este endeudamiento que están teniendo, el 61,8% de los hogares va a destinar sus ingresos a cancelar estos pasivos que hoy están contrayendo. ¿Cómo se llega a este aumento que mencionábamos antes de la deuda total? Bueno, como les decíamos, es principalmente traccionada por lo que se conoce como deuda no bancaria, dado que la bancaria, que es la que se registra en el Banco Central o la que informa el Banco Central, en realidad se redujo un 1,6% en el mes de junio, debido principalmente a los créditos prendarios que cayeron un 5,8%, pero también a un menor uso de las tarjetas de crédito, dado que registraron una caída del 2%.
En contraposición, entonces, tenemos que la deuda no bancaria aumentó un 16,1%, debido al retraso del pago de impuestos. Estamos hablando del 24% más de retraso. También hay un retraso en el pago de los servicios del 15,5%. La deuda con estos prestamistas, que aclaremos que tiene un alto costo, es del 12,6%, mientras que una pequeña fracción de deuda con familiares o con amigos, que es del 1,4%. Wow, unos números impactantes. La verdad que sí, es la situación apremiante de las familias, que si uno se pone a pensar, igualmente es como un poco innovador pensar en estos términos, cuando la gente a mí me pareció innovador el tema de dejar de pagar impuestos y considerarlo como deuda no bancaria, pero tiene total sentido. Y si uno analiza más a fondo estos datos, uno tiene como dos aristas: el endeudamiento total y en particular el no bancario. Que el endeudamiento creció, en mi opinión, es por 3 razones. Como Ana contaba, solo en abril, en plena cuarentena, el empleo registrado cayó un 0,6%. El registrado encima, que no está considerando todo lo que es la economía en negro, que también se ve súper afectada por la pandemia. Es la baja más significativa desde la crisis de 2001, como para tener en magnitudes de lo que estamos hablando. En un solo mes ese número es demasiado. También hubo un aumento en las suspensiones, nunca visto, de 7,5% de los empleados y 14% de las empresas. Un dato que justifica el miedo de la gente a perder el empleo, ese 44% que habíamos contado antes. Y Anto, quería agregar también, no solamente acá no se está contemplando el empleo informal, que se entiende que sería más afectado que sino tampoco los monotributistas. Claro, otra porción grande, un gran número de personas. Y también, dejando de pagar sus impuestos, la gente que tiene estos miedos podría asegurarse un resto por si sus predicciones se vuelven realidad, ¿no? Sí, recordemos que también, ya mencionando lo de los monotributistas, el 19% de las empresas no pudo operar y el 38% lo hizo parcialmente. Sí, y también recordemos que hay doble indemnización para los despidos y previsión de despidos, o sea que el empleo cae de manera estrepitosa en un contexto de prohibición. Hay que ver qué pasa cuando se levantan esas restricciones, ¿no? Tal cual. Los hogares también ven sus pagos mermados o directamente cortados, en el caso de los monotributistas que ustedes mencionaban, y necesitan suavizar el consumo de alguna manera, porque eso por ahí aumenta el endeudamiento, pero tiene que ver también con esto que está sucediendo de los cortes en las cadenas de pago, que ahora están intentando que no se vuelva a repetir, pero no sé si si recuerdan el caso de los cheques rechazados. Esto también afecta a las familias y afecta al ingreso que uno esperaba tener y al final no tienen. En abril hubo pico de cheques rechazados, en mayo hubo una mejora, pero que continuó en junio, pero todavía estamos lejos de los valores previos a la pandemia. Muchos profesionales independientes cobran con cheque, por ejemplo, y es un dinero que uno pensaba tener y ya no tiene, y en una de esas necesitas endeudarte para un gasto corriente, esperando que luego lo puedas recuperar. Sí, también estoy pensando, perdón, el hecho de también que puede haber gastos extraordinarios en este periodo, porque uno de repente está comprando más alcohol en gel, está comprando barbijos, está comprando las máscaras esas, digo, una serie de cuestiones que quizás uno que tiene su economía más ajustada no tenía previsto hacer esos gastos que hoy está de forma obligada a hacer, ¿no? Y que eso también impacta. Sí, concuerdo. Sí, y también creo que hay un efecto que tiene que... ¿Por qué crece el endeudamiento no bancario, ¿no? Otro de los ejes que mencionabas vos, Santo. Sí. Un poco porque el mercado del crédito es imperfecto. Existe asimetría de información, aversión al riesgo y riesgos morales, son todos términos que nosotros los economistas utilizamos, pero para ponerlo en criollo, sabemos que los bancos no te suelen prestar dinero cuando no sos solvente. Les prestan dinero a las personas. Hay un dicho que dice, te prestas si puedes demostrar que no lo necesitas, ¿no? Sí, eso pasa cuando no hay pandemia ni riesgos, imagínate ahora, tal cual. Exacto. Pero les quiero traer un bonus track a esta charla, porque
vieron que dijimos que la gente dejaba de pagar impuestos y eso lo tomábamos como un poquito de endeudamiento no bancario. Pero no sé si escucharon, chicas, que hubo un llamado a no pagar impuestos y una supuesta rebelión fiscal. No sé si lo escucharon. Ay, no lo vi, contame más, por Bueno, favor. no sé, es un grupo acotado de gente que llamó a la rebelión fiscal porque dicen como que si el gobierno no me deja a mí ejecutar mi negocio, o sea, si yo no puedo llevar a cabo mi vida habitual de tener un negocio y ganar dinero, entonces yo no le voy a pagar los impuestos. Lo cual, si uno cree que, no sé, el Estado cómo se financia para ayudar a las empresas y otorgar el ATP, una de las vías de financiamiento son los impuestos. Entonces, si la gente deja de pagar impuestos, el Estado tampoco podría ayudar, ni tampoco sostener los hospitales que gente quizás que se enferma debería ir. A mí me parece un concepto muy polémico el de la rebelión, pero se instaló hace unas semanas. Sí, y si te pones a fijarte, el mayor retraso que se registra entre el endeudamiento no bancario son los impuestos. Lo primero que deja de pagar la gente son los impuestos. Es como, es una trampa, porque después también necesitamos del Estado. Al Estado, tal cual. Es el espiral. Pero bueno, como mencionaste el Estado, perdón, decime, Ana, sí. No, que de este tema justamente, porque esto, cuando mencionaban esto de no pagar los impuestos, desconozco bien de dónde surge, si son las personas físicas o incluso empresas, pero por lo menos me parece que al lado de las empresas también hay una situación crítica, especialmente las chicas, que genera que empiecen a cortar algún tipo de gasto, como puede ser los impuestos, para tratar de aguantar lo más que se pueda este periodo de pandemia, y esto está íntimamente relacionado con lo que es la entrevista que vamos a tener el día de hoy, sobre cómo están las empresas transitando este periodo de aislamiento, que algunas tendrán más espalda y otras menos, y esto de pagar o no impuestos, es entendible lo que estábamos hablando de este espiral para que le llegue al Estado, pero quizás también me pongo un poquito en debate del otro lado, decir, miren que cayeron muchísimos los ingresos y se hace muy complicado. Sí, concuerdo, pero como el Estado, como las empresas y los privados no son los únicos que toman deuda, y el Estado también, ya como sabemos, toma deuda, de eso se va a tratar el Abro Hilo de esta semana, del cual vamos a hablar ahora. Bueno, y volvemos, como siempre, al bendito tema de la deuda en el Abro Hilo de hoy. Y digo bendito a propósito. ¿Por qué? Porque esta semana el mundo Twitter estalló luego de que muchos medios publicaron una frase de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, un poco desalentadora en mi opinión, pero muy religiosa. Kristalina, sobre la situación actual de la deuda, comentó: rezo por lo mejor, me preparo para lo peor. La verdad no sé si abrazarla o ponerme a llorar, pero es real que dijo esta frase. Muy fuerte. ¿Pero por qué Kristalina? Sí, o sea, Kristalina, por favor, te lo pido. Pero ¿por qué tiró estos dichos tan catastróficos? Estamos en las manos de Dios. Claro, o sea, eso te lo dicen cuando uno te dice eso, sabes que muy bien no estás. Pero ¿por qué tiró estos dichos Kristalina? El FMI proyecta una caída del PBI mundial por toda esta crisis de la pandemia mayor a la de la crisis del 30. O sea, la famosa crisis del 30. Ahora estima una contracción del 4,9% del PBI global, superior a la del 3% que pronosticó en abril. O sea, no hace tanto. Las cosas se van poniendo cada vez más negras, parece. Pasan los meses y el PBI parece que se estima que va a caer más. En el caso de nuestro país en particular, la caída se estima para un casi 10%. Así que sí se entiende lo que dice, pero por favor un poquito más de optimismo. Entonces, imagínense el impacto en los mercados de estos dichos de Kristalina, que eran, la verdad, que te está dando la extrema unción, siguiendo con la onda religiosa. El caso es que quizás estos dichos tan catastróficos nos den una mano al negociar la deuda. ¿Será efectivo? Ojalá. Sí, la mano la de verdad Dios. que sí. Que alguien llame a Maradona ya. Hello, Maradona y el Papa Francisco, atiendan. Pero vamos a ver en estos próximos días si esto fue una ayuda o no. Lo que sí sabemos en Pox
es que las respuestas de los usuarios de Twitter no tardaron en llegar y fueron muy graciosos. Les voy a leer un par. Empezamos con @bananasdelsur, ya con ese nombre de usuario, sabes que se viene algo bueno. Sabes que se viene algo bueno. Dice, acá siempre esperamos lo peor, porque hace 70 años que el país viene barranca para abajo. Y bueno, Bananas, tenés razón, muy bien, se está yendo últimamente. Pero bueno, vamos con otro usuario, @OscarCrego dice, rece, es más, hágase monja, pero de clausura, de clausura, de apertura, amistosos, Copa América, porque no le van a alcanzar los rezos. Ay, señores, Ay, pero, ya no sabemos quién es más dramático, si Cristalina o los usuarios, pero bueno, sí, así está el mundo. ¿Cuánto pesimismo, por favor? Yo soy optimista con el tema de la deuda. Y también depende de cómo se interpreten estos deseos. Parece que para la titular del fondo se va a necesitar entonces una ayuda celestial para que se llegue a un acuerdo. Además del llamado al rezo, la titular del FMI consideró que la entidad, dado que es prestamista de última instancia, asume riesgos. Esto fue tras ser consultada sobre si había habido algún error del organismo al prestarle tanto dinero a Argentina cuando fue la administración de Mauricio Macri. Medio como que lo tomó como, bueno, la autoridad, nosotros asumimos riesgos, eso está contemplado, pero no sé si... no, Cristalina me encanta, me encantan sus comentarios. Tremendo, bueno, o sea, me gusta la persona. Sí, decime, Ana. Pero, escucha esto, asume riesgos y después va a rezar para que le puedan devolver. Cristalina somos todos, chicas. Yo quiero decirlo acá. Somos todos. Sí, totalmente. Otro que concuerda con Georgieva es Stiglitz, rara coincidencia de Stiglitz con el Fondo Monetario Internacional, porque considera que estuvo bien la actitud que tomó la entidad multilateral con la Argentina e instó a que los tenedores de deuda presenten una contraoferta razonable para evitar otro impago. Por lo general, dice Stiglitz, el país deudor no tiene una idea de a dónde va. Los acreedores intimidan y por lo general el FMI a menudo ha actuado como una agencia de cobro de los acreedores, resaltando este cambio de actitud, la nueva imagen del Fondo Monetario, ¿no, chicas? Sí, la nueva imagen, pero no nos olvidemos que el FMI también es acreedor de Argentina. Argentina le debe al FMI y a los privados. Entonces, ¿qué va a querer más Cristalina de que haga un buen acuerdo y después tenga platita para pagarle ella también? Vamos a decir todo. Es un amor con intereses. Claro. Claro, porque ahora Stiglitz ahora está de acuerdo o banca el comentario del FMI, pero no creo que haya estado de acuerdo en que le presten tanto dinero a Argentina hace un par de años. Es que esa gente ya no está en el FMI. O casualidad, ¿por qué? No sabemos, claro, pero no están. Y sí, ahora se dice que tiene un lavado de cara el FMI. Sí, totalmente. Bueno, sí, hay que ver cómo... Más religioso se puso seguro, Sí. Se tornó un poquito... Están más devotos. Están devotos y un poco dramáticos, pero bueno, sí. Aceptamos la ayuda, claramente la aceptamos. Obviamente. Y le pedimos un poco más de optimismo, eso sí, porque también es conocido el efecto que tienen las expectativas sobre la recuperación o no de la economía. Si te pronostican un futuro muy negro, muy probablemente el futuro sea más negro. Es lo que se llama la profecía, hablando de religión, la profecía autocumplida, ¿no? Claro, pero me parece que este escenario negro, cuando vamos a negociar y nos podemos hacer un poco más los pobrecitos y decirle no tengo para pagarte, por favor, bájame un poquito más. Por ese lado ahí sí, vamos, Georgia. Nos ayuda. Vamos a ver cómo se comportan los acreedores. Está muy dura la negociación. Pero bueno, lo único que nos queda, chicas, es rezar y ser optimistas. Sí, bueno, igual, quería agregar, ya que estamos en este hilo y en este tema de la deuda, que se volvió a presentar una nueva oferta un poquito mejor de parte de la Argentina, y ya por lo que dijo Guzmán, por lo menos ayer cuando la presentó, fue bueno, hasta acá, o sea, no me pidan más. Así que vamos a ser optimistas. Este último mes, esperamos que esta vez sí, porque venimos pateando el tema hace un montón de... Se hizo largo, ¿no? De meses. Ay, sí, a mí ya me agota. Necesito saber, sí. Así sea que entremos en default, quiero saberlo ya. No, bueno, ojalá que no. Controlé esa ansiedad, te pido, por favor. Claro, por favor. No, pero es como una cosa, es un debate eterno estas idas y vueltas que están teniendo, pero bueno, me parece que hay
por lo menos de parte de Argentina, sueno como enamorada de Guzmán, pero creo que y mejoró la oferta en esta última ocasión otra vez. Así que bueno, esperamos que esta vez sea definitivo y que los acreedores puedan aceptar lo que se ofrece y poder dar cursos. Sí. Hablando de deuda, hay otra deuda pendiente que tiene el Congreso con todos nosotros, que es la ley de teletrabajo. Vamos al segundo bloque de Pox a hablar de esto, así que los vamos dejando con un tema y después nos metemos de lleno en la entrevista. Continuamos con el segundo bloque de Pox, es el momento de la entrevista. Y bueno, sabemos ya que la pandemia está agregándole tensión a la relación entre capital y trabajo, no solo obliga a decidir qué es esencial y qué no, sino que invita a repensar el espacio de trabajo. Y en este contexto se está tratando en el Congreso el proyecto de ley de teletrabajo. Y para explicarnos la letra chica recibimos a Esteban Mancuso, que es el coordinador de asuntos laborales de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por aceptar participar. Esteban, queríamos que nos comentes primero cuáles son los principales puntos de la ley del teletrabajo, qué implica para el empleador y para el empleado. Sí, mira, te cuento, la verdad es que nosotros estábamos esperando que se regule, encontramos que nos parece correcto porque desde el sector privado, así como también desde los trabajadores, estaba reclamando una normativa que esté más ajustada a la realidad porque nos venimos rigiendo con una resolución del año 2012 que la verdad todavía dejaba algunas cuestiones sin regular. Pero la verdad es que lo entendemos inoportuno y acelerado el tratamiento que se le viene dando, ¿no? La verdad es que lo que encontramos nosotros es que el fundamento que exponen o que expresan los legisladores cuando lo tratan hoy en día es brindar el estándar mínimo de derechos para todos aquellos trabajadores que lógicamente con la pandemia que estamos atravesando, esta modalidad de trabajo tiene una alta demanda. Pero la sorpresa para todos es que vemos que los efectos de esta norma entrarían en vigencia a partir de los 90 días de la sanción, ¿se entiende? Sí. De manera que no entendemos por qué la celeridad en el tratamiento y la falta de atención en las recomendaciones que se vienen haciendo. La verdad que hay algunos puntos... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Eran 90 días de la sanción o después de que termine el aislamiento? Porque veo como una confusión. No, perdón, disculpa, ahí me expresé mal. Es 90 días una vez finalizada la cuarentena. Y a partir de una vez que se finalice la cuarentena, a los 90 días entran en vigencia los efectos de esta norma. Pero una vez que se sancione, la superintendencia tiene 90 días, ahí sí, más allá de cuarentena o no, para reglamentar. ¿Se entiende? Entonces, suena medio raro cómo va a ser la superintendencia durante la cuarentena para reglamentar esta ley, ¿se entiende? Hay muchas cuestiones que quedan en competencia de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo una vez que se sancione esta norma. Entonces me parece como que el fundamento que se está dando para tratar la norma en este momento no resulta del todo claro, ¿se entiende por qué? Sí, es como que es urgente, pero en realidad te patean la aplicación para más adelante, digamos. Hay muchas cuestiones que merecen ser bien tratadas, porque si nosotros sancionamos una norma que después sea compleja y burocrática y de difícil aplicación, no se va a poder seguir ofreciendo esta modalidad de trabajo que no solo los empleadores tienen intención de ofrecer, sino que también los trabajadores la demandan hoy en día. Ustedes pueden observar que cuando hoy en día se busca empleo, uno de los ítems que se demandan es esta modalidad de teletrabajo, al menos de manera alternada con la presencial. Sí, se valora un montón para el trabajador la posibilidad de quedarse en su casa. Pero con respecto a esta ley, te hago una pregunta. ¿La empresa decide si adherirse a la nueva modalidad de teletrabajo o el trabajador elige si va a presencial o se queda en su casa? La empresa va a tener la obligación de poner a disposición del trabajador esta modalidad, pero el trabajador tiene que prestar su voluntad. ¿Está bien?
O sea que todas las empresas se ven obligadas a darles la chance al empleado de elegir. Claro, y acá es donde empieza el conflicto, porque no se está sacando una norma equitativa. Hay muchas cuestiones que nosotros entendemos que no están atendiendo. Podemos hablarlo desde lo económico, desde el contenido de la ley de contratos de trabajo, donde se están dejando ciertas lagunas legales que lo que nosotros entendemos que a futuro va a traer mayor litigiosidad que mayores certezas. ¿Se entiende? Sí. Acá nosotros lo que estábamos viendo, por ejemplo, vamos al tema económico. ¿Cuál es el costo que tiene, el impacto que tienen las cuentas de la empresa poder ofrecer esta modalidad de teletrabajo? Se habla de un canon locativo o una compensación remuneratoria por los equipos, por el servicio de internet y demás, de manera que si el trabajador en su domicilio cuenta con ellos, mediante negociación colectiva habrá que negociar un ítem, un concepto a reconocer en el recibo del sueldo al trabajador. Este es un nuevo costo para las empresas, ¿se entiende? Sí. Esto visto desde el lado de que se está entendiendo al teletrabajo como un beneficio únicamente para el empleador, donde éste se eximiría del deber de prestar un espacio de trabajo seguro y saludable, pero también nos están viendo en los numerosos beneficios que tiene para los trabajadores, como por ejemplo la extensión de la jornada personal para uso personal, y la posibilidad de conciliar mejor la vida personal con la vida profesional. Es esto que hablábamos antes, son los trabajadores los que hoy también están demandando esta modalidad. Déjame que te diga una cuestión específica respecto al tema económico. Antes de esta media sanción, la oposición estaba ofreciendo un ítem en el cual las pymes podían acceder a créditos. ¿Se entiende? Créditos para aplicar, para poder ofrecer esta modalidad. Y finalmente no entendemos por qué en la media sanción no fue incluido, ¿se entiende? Sí, claro. Y yo te hago una pregunta, porque vos decías que el trabajador tiene que prestar el consentimiento para el teletrabajo. ¿Qué pasa si no lo prestan? Si a pesar de todos estos beneficios que nosotros podemos ver que tiene el teletrabajo, elige volver al espacio laboral. Bueno, esta es la famosa revocación de la modalidad de teletrabajo a presencial, donde a vos puede que te ofrezcan esta modalidad y vos no la tomes y siempre te mantengas en modalidad presencial, o estando presencial, elijas el teletrabajo y decidas revocarlo. La verdad es que este es otro de los ítems que generan bastante ruido, porque hay dos motivos. Por un lado, afecta el poder de dirección y de organización, que son en los artículos 64 y 65 de la Ley de Contrato de Trabajo, de manera que ya estaríamos sacando una norma que va en contra con lo que dispone la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora sí fueron incluidos los términos salvo situaciones que lo ameriten, es decir, el empleador va a quedar eximido si hay situaciones que se lo impiden. Suena bastante complicado que no haya un preaviso, ¿está bien? Un preaviso de parte del trabajador, así en el marco de buena fe se puede cumplir con este derecho, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos entendiendo es como que esto va a generar conflictividad. Sí. Seguro. Y Esteban, consulta, por lo que entiendo entonces, digamos, el empleador, ahora sí, si aprueba esta ley, le tiene que dar la posibilidad al empleado que elija si quiere teletrabajo o no, pero entonces el empleador va a tener que siempre tener disponibilidad en la oficina, por ejemplo, para la totalidad de empleados, a pesar de que quizás, no sé, la mitad esté en su casa. Él tiene que mantener, por ejemplo, si vos tenés 40 empleados, vos tenés que mantener 40 escritorios, a pesar de que quizás 20 estén en su casa. Claro, te entiendo. La verdad es que nosotros pensamos en este sentido, estamos en línea con tu razonamiento. No está atendiendo una cuestión eficiente la norma, ¿no? Creemos que la realidad de las empresas argentinas, donde el 90% son pymes, no puede atender ese requisito. Es decir, justamente uno de los condimentos positivos que tiene el teletrabajo es este. De manera que vos vas a tener que tener escritorios disponibles para la totalidad de tu plantilla, independientemente de la modalidad que ellos estén prestando. Así como te comentaba lo de las pymes en las últimas versiones de borrador, también había un preaviso de 30 días donde el trabajador tenía que anticiparse a la reversión o a la revocación de la modalidad. Este anticipo, este preaviso, finalmente no fue incluido en la media sanción tampoco. Y una cosa más respecto a
este proyecto. En el caso de los servicios que uno, a ver, por ejemplo, los que trabajamos en nuestra casa, tenemos internet, la computadora, el celular. Ese tipo, hoy en día, por lo que hablo así con colegas, es discreción, o sea, cada empresa elige su metodología, algunos te pagan internet, otros no, algunos te mandan la compu, otros no. Eso está reglamentado, se va a determinar que es un acuerdo entre las partes, o el empleador debe hacerse el cargo de ese tipo de gastos corrientes, digamos. En caso que esta media sanción avance en el Senado, ya está incluido un artículo por el cual el empleador tiene la obligación de proveerle los insumos y el servicio, así como también todos los insumos, toda la infraestructura necesaria. O sea, acá estamos haciendo mención a la famosa silla ergonómica, es decir, cuidar las condiciones de higiene y salud del trabajador y que tenga todos los medios para cumplir con sus tareas. En caso que el trabajador los tenga, se le va a pagar una compensación económica. Esto lo impone la ley. ¿Está bien? Sí, ok. Hoy en día lo que nosotros entendemos también es que ahí es donde apuntamos cuando entendemos que hay un error de concepto con respecto al teletrabajo. Es decir, el teletrabajo no es solo un beneficio para el empleador. Y lo que vemos es que así como el derecho laboral es dinámico y necesitamos normativa que se ajuste a la realidad, no se está entendiendo hacia dónde apunta la modalidad teletраbajo, ¿se entiende? O sea, en Argentina es muy difícil que una norma tenga éxito si primero se piensa en los costos fijos más antes que en el beneficio para el trabajador, ¿se entiende? Ahí voy. Y sí, mientras estabas hablando de esto de la silla ergonómica, yo pensaba en el ART. Sí. Si yo estoy trabajando desde mi casa y eventualmente me voy a hacer compras al supermercado y me pasa algo en la calle. Sí. O sea, porque yo en la oficina, no sé si en todas, pero uno, qué sé yo, de repente ficha y entonces la empresa tiene algún cierto de control si uno salió a hacer algún mandado o un trámite y volvió, qué sé yo. El tema de ese tipo de seguridad en el horario de trabajo, ¿eso queda intacto? O sea, ¿hay algún tipo de excepciones? Bueno, este tipo de reglamentación es la que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en la órbita del Ministerio de Trabajo va a tener que regular durante 90 días posteriores a la sanción de la norma. Entonces, se está avanzando en una norma sin saber cómo se va a regular esto. Desde nuestro sector, y en realidad desde todo el sector privado, estamos preocupados porque no sabemos qué impacto va a tener esto en las alícuotas de ART. A ver, el riesgo de accidente in itinere lógicamente desciende. Ahora, va a haber una multiplicidad de cobertura en distintos destinos de trabajo que realmente nos alarma y nos preocupa. ¿Se entiende por qué? Sí. Y yendo más a lo que es la normativa que rige el trabajo en general, yo no soy abogada, pero entiendo que generalmente las normas cuando salen tienden a proteger al más débil, ¿sería? Claro. Sí, no, correcto. Entonces, esta legislación, ¿vos crees que está sesgada bastante para proteger al empleado o es más o menos justa, en tu opinión? No, yo lo que creo es que hay un desequilibrio en lo que se está ofreciendo para replicar la modalidad de trabajo. Es decir, si esta es la norma que vamos a tener, sí. ¿Qué es lo que establece esta futura ley, ¿no? Que los detalles de implementación hay que ir a negociarlos en la mesa de negociación colectiva, ¿no? Con la contraparte sindical. Sí. Entonces, resulta muy difícil entender cómo vamos a llegar a un acuerdo sobre estas condiciones el día de mañana. ¿Está bien? Parecería porque como nosotros... que no. Perdón, parecería como que esta ley, yo no sé si va a terminar en un fomento del teletrabajo o lo va a desincentivar, quizás, por parte de las empresas. Porque el problema del desincentivo, sí, disculpa, el problema del desincentivo en realidad también viene porque, a ver, va a haber una obligación. No nos olvidemos que la ley está para cumplir. Entonces, acá cuando nosotros hablamos de ojo con dejar lagunas legales, ojo con fomentar la industria del juicio, es que esto no genere litigiosidad, porque si la norma se aprueba en el Congreso y se sanciona, esa ley está para cumplir. Entonces, el día de mañana, ¿cómo van a hacer los empleadores para poder ofrecer esta modalidad? Y al mismo tiempo, si bien nosotros en la Cámara de Comercio representamos empleadores, pensamos que también los trabajadores se van a ver privados de esta modalidad que trae muchos beneficios. Sí. Esteban, tengo una consulta. ¿Esta ley es solo para el sector privado o también el público?
está regulando solamente para sector privado en este momento. O sea que el sector público no está obligado a ofrecer teletrabajo y sí te pueden obligar a que vos estés el 100% del tiempo en el trabajo, digamos. Claro, no bajo este proyecto. Este proyecto es solamente para el sector privado. Así como cuando empezó el aislamiento, el Ministerio de Trabajo dictó una resolución por la cual se impulsaba al sector privado a ofrecer esta modalidad. Bueno, ahora también se está avanzando en un proyecto únicamente para este sector. Okay. Perdón, Esteban, vos mencionabas hace un momento la industria del juicio laboral, y yo sé que esto hace un tiempo fue realmente todo un tema, porque aparentemente hay como mecanismos de llegada a la justicia que estaban preocupando al sector empresarial. ¿Querés ahondar un poco qué es esta industria del juicio laboral o a qué se llama industria del juicio laboral? Bien, lo que se está viendo con el tratamiento de esta norma es que se va a sancionar una ley que va a dejar muchas lagunas legales o algunas preguntas que las podemos repasar acá, si quieren. Supongamos que se sanciona esta norma, termina la cuarentena y la ley entra en vigencia. ¿Cómo hace hoy en día un empresario pyme para ofrecer esta modalidad si resulta negociada en la mesa de negociación colectiva? Entonces el trabajador constituye injuria laboral. Puede hacer retención de tareas porque mi empleador no me la está ofreciendo, ¿se entiende? A eso apuntamos con la industria del juicio. No sancionar normas que dejen mayores dificultades a futuro. Todo lo que es complejo y burocrático trae un mayor costo. Acá lo que nosotros entendemos es que primero se están negociando, acá me refiero a una pregunta que me hiciste anteriormente. Si bien hay que establecer condiciones seguras de trabajo en los domicilios, creemos que también esta ley tiene que ser de aplicación posible. ¿Está bien? Claro, perfecto. Y te hago una consulta con respecto al rol del Ministerio de Trabajo. Vos lo mencionaste con respecto a la Superintendencia del Riesgo de Trabajo, sí. Pero también suele ser una institución que media en el conflicto laboral. ¿Cómo está funcionando eso hoy en pandemia? Hoy en día lo que está haciendo el Ministerio es trabajar de manera virtual, donde todos los trámites se presentan por el TAT, con la aplicación de trámites a distancia, o bien a mesadentradas@trabajo, donde el Ministerio da ingreso a los trámites y están atendiendo correctamente. No así, lamentablemente, se está pudiendo hacer acuerdos conciliatorios en el marco individual, ¿no? Ahí ya en ese caso estamos en un grave problema, así como también lo tiene la justicia. Claro. Se hace un cuello de botella después. Enorme. Se hace un cuello de botella absoluto y lo mismo ocurre con la fiscalización, ¿no? En este momento en donde el aislamiento es lo prioritario, la verdad es que las competencias del Ministerio están bastante cortadas. Bueno, te hago otra última pregunta. Sí, por favor. Sobre cuando preparábamos esta entrevista con las chicas, nos pusimos un poco a leer la ley, el proyecto, y descubrimos que la ley contempla el tiempo para cuidar menores, personas con discapacidad, ancianos, sí. Y también incluye la educación tecnológica, la capacitación de los softwares que se usan, etc. Estos consideramos, no estoy segura, que son 2 nuevos derechos adquiridos por los trabajadores. Yo no sé si la legislación anterior los consideraba. Sí. No así la capacitación, o sea, el tema de la capacitación, más allá de lo que dice la norma, para el empleador también es una preocupación, porque sabemos que con mayor capacitación somos todos más productivos. Claro. Respecto a la otra cuestión que me estabas mencionando, esta norma incluye un artículo respecto a las tareas de cuidados. No sé si ustedes quieren informar que hasta hace algunos días estuvo circulando un proyecto de resolución conjunta entre dos ministerios, para regular justamente este tema, que creemos que resulta sobre todo muy conveniente, porque nadie esperaba que de manera intempestiva y forzosa estemos en cuarentena tantos días, ¿no? Y la verdad es que entendemos que también hay mucha gente que tiene ciertas obligaciones particulares en el desarrollo del teletrabajo que merecen ser atendidas. De manera que si hubiera que realizar y que respetar pausas para tareas con personas adultas a cargo,
o cuidados, tareas de educación con menores, lo entendemos muy, muy correcto. Y esto podría, en nuestra opinión, quizás podría hasta cerrar un poco la brecha de género en los ingresos, quizás. Absolutamente, absolutamente. Me parece que es muy importante de ahora en adelante comenzar a tener este aspecto en cuestión sobre la mesa, porque si no, no se van a brindar igualdad de oportunidades. Bueno, Esteban, te agradecemos mucho el tiempo y las explicaciones porque es un tema muy complejo y no tuvimos mucho tiempo para analizarlo. Como vos decís, hay como una urgencia para sancionarlo, a pesar de que la aplicación va a tardar. Pero bueno, muchas gracias por estar acá y nos despedimos. Por favor, cuando lo dispongan, acá estoy. Saludos. Gracias. Gracias. Bueno, amigues, llegamos al final del programa, espero que les haya gustado y hoy les queríamos agradecer particularmente, tomarnos un momento para agradecerles porque el programa que pasó fue el programa número 10, así que les agradecemos mucho por estar del otro lado y escucharnos, interesarse por estos temas económicos que a nosotras nos gustan tanto. Podemos seguir la charla durante la semana en las redes sociales. ¿Dónde nos encuentran, Ana? Nos encuentran en Spotify con el usuario Poco-del-medio, Pox-del-medio, Poco Ortodoxas. También nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, que es Poco-ortodoxas, y en Instagram y Twitter también Poco-ortodoxas. Nos pueden hacer llegar comentarios, mensajes y follows. Bueno, chicas, como siempre, un placer compartir esta hora con ustedes y con la audiencia. Un besito y buena semana. Chao, nos vemos. Adiós.